¿realmente crees que nosotros decidimos cuando votamos? Cuando un presidente habla en cadena nacional, parece que él tiene el control del futuro y del país. Pero, ¿qué pasa cuando las decisiones más importantes del planeta no se toman en el Congreso, ni en la ONU, ni en ningún lugar donde nosotros podamos realmente mirar y supervisar qué decisiones están tomando y por qué? Hoy vamos a hablar de algo que muchos ya sospechamos, pero pocos nos atrevemos a sostener con datos: que el poder político lleva décadas migrando hacia manos privadas. Y todo indica que esta tendencia va a seguir creciendo. Pero ¿cuál es el peligro de esto? ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? Antes de continuar, me gustaría decirte lo siguiente: si ya estás suscrito al canal, te lo agradezco muchísimo, pero si no, y en la parte de aquí abajo todavía sale la opción de suscribirse, nos ayudaría muchísimo que le dieras un like. Ahora sí, vamos a continuar con el tema. Para entender el presente, hay que entender desde hace cuánto familias de élite suprema controlan las decisiones que forman al mundo y de qué manera lo hacen. Cuando los países necesitan financiar una guerra, construir una infraestructura enorme o simplemente pagar sus deudas, alguien tiene que prestarles dinero, y ese alguien a cambio adquiere influencia. No necesita un cargo público, no necesita ni siquiera un voto. Lo único que necesita es el control del crédito. Ese ha sido el mecanismo básico del poder real durante los últimos 3 siglos. Lo que ha cambiado con el tiempo no es realmente el mecanismo, sino su escala y su velocidad. En el siglo XIX, el poder financiero se concentraba en familias. En el siglo XX, en corporaciones y en conglomerados. En el siglo XXI, en fondos de inversión, plataformas digitales y empresas de inteligencia artificial que ningún ciudadano eligió precisamente, pero que ya toman decisiones y que nos afectan realmente a todos. Además, ya están moldeando nuestra realidad, están moldeando nuestro presente, ideología política, y eso va a terminar decidiendo qué futuro vamos a tener. Después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo era que los gobiernos nacionales tenían el control. Ellos decidían los impuestos, las industrias, la política exterior. Las empresas eran poderosas, sí, pero estaban subordinadas al Estado. Es decir, había un organismo superior que coordinaba o gestionaba o incluso ponía límites a estas mismas. Y eso empezó a cambiar en los años 70 y en los 80 con el auge del neoliberalismo. La idea era que hubiera menos regulación para las empresas y más mercado libre. Los países empezaron a abrir sus fronteras al capitalismo extranjero y las corporaciones multinacionales empezaron a acumular un poder que ningún estado realmente vio venir. Para los años 90, con la globalización a toda marcha, ya era evidente que algunas grandes empresas tenían más dinero incluso que países enteros. Y con este dinero llegó algo más difícil de ver: la capacidad de influir en leyes y en medios y en la política. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, espero que lo haya pronunciado bien, expulsó su postura al respecto, explicando que la agenda de la globalización fue establecida por las mismas corporaciones. Fue una agenda redactada por y para los grandes multinacionales, sin tomar en cuenta realmente a los trabajadores y a los ciudadanos del día a día. Todo esto empieza cuando una de las familias más poderosas del mundo, en un barrio judío en Alemania, ¿quién lo vio venir? En 1743 nació Mayer Amschel Rothschild. ¿Te suena el nombre? Hijo de un cambiador de monedas. Desde muy joven entendió que quien controla el crédito, la deuda, controla a quien pide prestado. Mayer tuvo 5 hijos y los mandó a 5 ciudades diferentes: uno a Londres, uno a París, uno a Viena, uno a Nápoles y uno a Frankfurt, convirtiendo a la familia en una red financiera a lo largo del continente, con un solo apellido: Rothschild. Cuando llegaron las guerras napoleónicas entre 1803 y 1815, los Rothschild ya estaban posicionados, financiando el ejército británico, organizando el envío de fondos aliados a toda Europa y prestando dinero a los gobiernos que más lo necesitaban. Y aquí es donde realmente cambia la dinámica, porque no lo hacían para apoyar la causa ni nada, simplemente porque las guerras requerían crédito y el crédito crea deuda, y así se crea una dependencia para ellos. Para cuando Napoleón cayó, los Rothschild eran los banqueros más poderosos de todo el mundo. Financiaron la minería de diamantes en África, los ferrocarriles en Francia y Austria, y la independencia de Brasil de Portugal. Como puedes notar, los Rothschild no eran un poder elegido por el pueblo o de forma democrática, más bien eran un poder privado, un poder que creció y no fue elegido, y sin embargo toman decisiones que afectaban el destino de países enteros. Este es el patrón que sigue el mundo hasta el día de hoy, pero que simplemente ha mutado. Hoy en día, el equivalente moderno de los Rothschild no son una familia, sino son los fondos de inversión, y probablemente los más poderosos nunca los has escuchado mencionar del todo.
O quizás sí, si estás metido en este tema. Muy bien, se llaman BlackRock y Vanguard. Son los dos mayores fondos de inversión. Ellos gestionan los activos prácticamente de todo el mundo. Entre los dos administran más de 25 billones de dólares. Para dimensionarlo, el PIB de México es un poco más de $1 billón. Estamos hablando de más de 20 veces esa cifra. Y te estarás preguntando, bueno, ¿qué hacen con ese dinero? Compran acciones, prácticamente de todo. Y eso los posiciona como dueños de empresas. Piensa en las empresas más grandes que conoces. Apple, Amazon, Coca-Cola, los bancos donde tienes tus cuentas, las aerolíneas donde viajas, farmacéuticas, incluso medios de comunicación. En muchos casos son los mayores accionistas de todas las empresas, así como también de sus competencias. Esta misma mano sostiene a los rivales, incluso pues cuando se supone que deberían de estar compitiendo. El resultado práctico al hacer esto es que hay menos razones para bajar precios, porque hacerlo reduciría las ganancias del dueño en común. Pero su poder no es solamente financiero. Verás, BlackRock firmó un contrato de asesoramiento con la Comisión Europea para diseñar políticas bancarias. BlackRock no necesita estar encima de la gestión diaria de las empresas o de los bancos. Le basta con ser accionista, el accionista más grande de una de esas empresas o conglomerados, al igual que los Rothschild lo hicieron hace 200 años. Y ojo aquí, voy a abrir un pequeño paréntesis. Sí, estos son los mayores conglomerados donde el dinero termina convergiendo, pero realmente hay algo en común. Nadie sabe quién es el mayor inversionista de BlackRock. No entremos por ahí porque entramos en teorías de conspiración. Quizá nos encontraremos algún nombre como los Rothschild y sigan siendo los dueños del mundo. Pero bueno, vamos a continuar. Hoy por hoy estos centros están en el centro de las decisiones más importantes de todo el sistema económico global, no solo influenciando nuestro bolsillo, sino teniendo participación directa en guerras, ideologías y mucho más. Y aquí entran algunos millonarios, de hecho, cuyos nombres seguramente ya conoces. El primero que mencionaremos es Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dueño de Tesla, dueño de SpaceX, dueño de X, anteriormente Twitter, y que hoy tiene más de 600 millones de usuarios activos, así como también tiene su propia inteligencia artificial y otros emprendimientos que tiene, como Starlink, donde por ciento ya tiene más de 4,000 satélites en el espacio. Pero en el 2025 Musk hizo algo que ningún empresario había hecho en la historia reciente, es decir, entró al gobierno de Estados Unidos sin que nadie lo eligiera. Donald Trump lo nombró director del Departamento de Eficiencia Gubernamental, un cargo sin ningún sueldo y sin proceso de selección pública. Desde ahí Musk influenció en recortes de presupuesto, en decisiones sobre qué agencias federales iban a sobrevivir, cuáles no, incluso en políticas que afectan a decenas de millones de personas. Lo más impactante fue el poder de convocación que Musk logró para infiltrarse en la Casa Blanca, antes de que Trump llegara a la presidencia. Incluso Musk publicó mensajes en X donde se publicaba en contra del proyecto de ley del Congreso. En unas pocas horas, sus seguidores inundaron a las líneas de legisladores republicanos y el proyecto, ¿qué crees?, se canceló. Un hombre que nunca ganó una elección hizo lo que ningún político electo pudo hacer desde dentro del Capitolio. Es decir, su influencia tampoco se detiene en Estados Unidos. Es decir, tiene suficiente influencia para meterle presión al gobierno y que su palabra se cumpla. Es más, ni siquiera su influencia se detiene nada más en Estados Unidos. Ha respaldado públicamente a Javier Milei en Argentina, apoyó narrativas de fraude electoral en Brasil y publicó mensajes de apoyo al partido de ultraderecha en Alemania. Él es un ciudadano con plataformas digitales, negocios, emprendimientos, incluso con cohetes, pero es un ciudadano con capacidad de intervenir en la política de al menos 4 países, 4 continentes distintos. Musk para este punto es el más visible y el más conocido públicamente, pero no es el único y definitivamente tampoco es el más peligroso. Hay otro nombre que es incluso más importante que conozcas y seguramente ya lo has escuchado si nos has visto en otros videos. Peter Thiel, cofundador de PayPal junto a Musk, que fue el primer inversionista, de hecho que llegó a Facebook y es uno de los ideólogos más influyentes de Silicon Valley. Su proyecto más relevante, lo has escuchado, se llama Palantir. El nombre viene de las piedras videntes del Señor de los Anillos, estos objetos con los que permitían ver lo que ocurría en diferentes lugares lejanos. Palantir no vende aplicaciones o redes sociales. Su negocio es la vigilancia a escala masiva. Analiza enormes cantidades de datos para que gobiernos, ejércitos y agencias de inteligencia puedan rastrear personas, anticipar movimientos, tomar decisiones militares con ayuda de un algoritmo. Ellos ya tienen contratos con el ejército de Estados Unidos, la CIA y el FBI, y en el 2025 recibió cerca de $1,000 millones del gobierno estadounidense en un solo año. Y de hecho, una de las herramientas más polémicas del sistema se llama Immigration OS, una plataforma que usa inteligencia artificial para localizar y deportar migrantes, alimentándose de datos que las personas dieron en programas de salud como Medicaid, y Amnistía Internacional incluso ya denunció que esto facilita violaciones sistemáticas a
derechos humanos. Palantir está mirando hacia América Latina y de hecho en los últimos meses Peter Thiel incluso se fue a vivir a Argentina y tuvo reuniones con el presidente argentino y el de Chile y el de Paraguay. Y tal es el poder que tiene Peter Thiel y Palantir que el mismo Papa ya se pronunció al respecto contra ellos. En marzo del 2026, semanas antes de que el Papa León XIV publicara su primera encíclica, Thiel viajó a Roma y dio una serie de conferencias hablando del anticristo. Es un poco extraño, pero este personaje está obsesionado con el anticristo. Su argumento fue que el anticristo sería aquel que, disfrazado de buenas intenciones, quisiera poner límites a la inteligencia artificial. ¿Cuál fue la respuesta del Papa? Pues bueno, con la encíclica Magnificat Humanitas, ahí León XIV habló de tecnofascismo para describir la concentración de poder tecnológico en pocas corporaciones que controlan patentes, algoritmos, infraestructuras y que desde ahí puedan imponer su visión al resto del mundo. Es decir, a ver, ¿realmente quién es más anticristo? Declarando que la moralidad no puede ser determinada por un algoritmo y exigió que los datos, las formas y los algoritmos sean tratados como bienes comunes, no como una propiedad privada. No importa desde qué perspectiva lo estemos mirando, si religiosa o política. Lo que importa es que en el centro de este debate hay una pregunta que nos afecta realmente a todos, que es ¿quién decide para qué se va a utilizar la inteligencia artificial de forma masiva y quién la controla? O incluso ¿qué intereses tiene? Los Rothschild en el siglo XIX prestaban dinero a los gobiernos, a cambio obtenían concesiones y contratos, además de influencia. Sin ningún parlamento que los supervisara y sin un ciudadano que los eligiera, pues obviamente hacían lo que querían. Como conclusión, BlackRock hoy asesora a la Reserva Federal y la Comisión Europea. Obviamente no hay un voto que autorizar nada, ellos lo hacen y ya. Palantir construye infraestructura de vigilancia con múltiples gobiernos sin realmente rendirle cuentas a nadie. Y por último, los chatbots de las grandes tecnologías ya están moldeando la opinión política de millones de personas sin una regulación real. Y el patrón se repite nuevamente una y otra vez. Solamente están cambiando los apellidos, los instrumentos y la velocidad. Como puedes ver, el control del mundo hoy difícilmente está ligado solamente a los gobiernos. De hecho, es casi todo lo contrario. Incluso los que consideramos los más grandes, los más intimidantes o los más poderosos, ellos mismos dependen de algoritmos, de fondos de inversión, de grupos de élite que toman decisiones desde lugares donde nadie los eligió. Y nadie supervisa, nadie está limitando. Lo que quizá es más difícil de aceptar es lo siguiente. No solo influyen en la economía o en la política, hoy permean en algo mucho más íntimo. Nuestra visión del mundo, nuestras opiniones, la forma en la que nos informamos, lo que nos enoja o lo que nos parece normal. Ninguno de nosotros es completamente inmune a esto. Los estudios que mencionamos son reales. Un chatbot puede mover tu intención de voto más que cualquier otra cosa. Los algoritmos de las redes sociales también nos están diseñando no para informarnos, sino para manipularnos, para mantenernos enganchados. Quieren nuestra atención. Las empresas que construyen estas herramientas tienen contratos con gobiernos, con ejércitos, con agencias de inteligencia. Esto no significa que tengas que apagar el teléfono, desconfiar de todos y aislar para nada. Significa que necesitamos tener mayor criterio sobre lo que vemos y sobre lo que nos dicen. Y aquí vale la pena hacernos siempre una pregunta. ¿Quién está detrás de esto? ¿A quién le conviene que yo piense de esta forma? ¿A quién le conviene que me esté enojando? ¿Y quién podría estarme manipulando? Ser consciente de lo que hay detrás de cada chatbot, detrás de cada meme, detrás de cada algoritmo, cada video, te da la capacidad de cuestionar, de contrastar, de tomar decisiones más alineadas con tus propios valores, tu propia visión del mundo. Y así es como hemos llegado al final de este video. Te agradezco mucho si has llegado hasta este punto y me gustaría decirte lo siguiente. Más del 90% de las personas que ven nuestros videos no están suscritos al canal. Nos ayudaría muchísimo si te suscribieras. Hay un botón aquí abajo. Si dice suscrito, significa que ya estás suscrito al canal. Pero si te aparece suscribirse, nos ayudaría muchísimo que le dieras un like. Así no te vas a perder ningún video. No olvides compartirnos si te gustó y recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en el siguiente y recuerda que te enteraste con nosotros.